Hola, bienvenidos a Nutrición en Serie. El día de hoy vamos a hablar de los edulcorantes. Como sabemos, bueno, estos nos aportan un sabor dulce. Este sabor dulce es un sabor primario y este se obtiene de ciertos alimentos que están conformados por carbohidratos simples o sencillos. Este sabor dulce, bueno, básicamente es el sabor del azúcar. Sin embargo, los edulcorantes se utilizan como sustitutos de este azúcar. ¿Por qué se utilizan como sustitutos? Bueno, a diferencia que el azúcar nos va a aportar ciertas calorías y también va a intervenir en los niveles de glucosa, ya sea elevándolos, a diferencia de esto, los edulcorantes lo que hacen es que no nos aportan calorías y no interfieren de forma directa sobre los niveles de glucosa en sangre. Actualmente existen algunos estudios, los cuales, bueno, ponen en duda acerca de si son saludables o no, por lo cual es necesario checar un poquito a detalle qué es lo que está sucediendo con estos. Con respecto a los tipos de edulcorantes, tenemos que están los edulcorantes naturales o calóricos, aquellos que se van a encontrar presentes en, por ejemplo, el azúcar de mesa, es la sacarosa, en las frutas como fructosa y en la leche como lactosa. Estos nos aportan 4 kilocalorías por cada gramo y sí van a tener un efecto sobre los niveles de glucemia. En cuanto a los edulcorantes intensivos o acalóricos, estos son denominados edulcorantes artificiales y ya son compuestos sintéticos. Tienen un elevado poder edulcorante y con pequeña cantidad, bueno, tienen gran sabor dulce. No aportan cierta energía y no van a tener efecto directo en los niveles de glucemia. Es por ello que ahí se le da importancia al uso de estos edulcorantes, ya que no se refleja en los niveles de glucosa y lo ocupan en algunas ocasiones pues para ayudar a reducir el peso. Sin embargo, bueno, estos ya no son unos compuestos naturales, sino que ya han sido sintetizados, por lo cual nuestro cuerpo puede responder de diferente manera y esto va a depender de cada organismo y también de la cantidad consumida. Otro dato importante de los edulcorantes intensivos o acalóricos es que podemos medir su poder edulcorante. ¿Cómo podemos medir esta intensidad del edulcorante? Bueno, para ello tenemos que disolver la cantidad de azúcar en agua que corresponda al sabor dulce que se asemeje a 1 gramo del edulcorante seleccionado. Y bueno, de esta forma es como se va a poder medir. Por otra parte, tenemos también a los edulcorantes polialcoholes o polioles, que estos son, bueno, derivados de azúcares naturales. Sin embargo, se ha modificado la molécula de ellos añadiendo un grupo alcohol. Aquí va a ser diferente la absorción y van a aportar entre 2 a 2.5 kilocalorías y sí va a influir o va a tener efectos sobre los niveles de glucosa. Sin embargo, va a ser menor a comparación de los azúcares naturales, bueno, de los edulcorantes naturales o calóricos. Y continuando con los edulcorantes intensivos, en 2023 la Organización Mundial de la Salud comunicó que se desaconsejaba el uso de estos como un método para la reducción de peso y para el control de enfermedades metabólicas, esto para toda la población en general, basándose en estudios observacionales. Sin embargo, en cuanto a los estudios de intervención, manifestó que sí había buenos resultados en cuanto al el peso corporal y también en la reducción de algunos factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, emitió la recomendación condicional, esto dándole más importancia para evitar los posibles efectos secundarios asociados al consumo de estos edulcorantes. Por lo cual es importante hacer caso a las recomendaciones ya manifestadas, como lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, ya que nos está advirtiendo de que debemos evitarlo si nosotros queremos controlar una enfermedad metabólica o en este caso si queremos reducir el peso. Esto por los efectos secundarios que puedan pues propiciar. Como ya también se ha conocido que
influyen en la alteración de la microbiota intestinal. También hay una peor regulación del apetito y aumenta el riesgo de aparición de enfermedades como la diabetes tipo 2, al igual que el riesgo de enfermedad y mortalidad por problemas cardiovasculares. Y conociendo un poquito de estos riesgos o efectos que pueden propiciar los edulcorantes, es necesario conocer las características de los edulcorantes que lleguemos a consumir, así como la cantidad permisible que se puede consumir y evitar los posibles efectos secundarios. Esto es muy importante, ya que cuando nosotros acudimos al súper o a una tienda donde tienen productos de este tipo que ya son procesados, vamos a encontrar en alguna parte donde dice que estos contienen edulcorantes. Es importante, y como ya lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud, que los evitemos. Es más recomendable que sean usados por las personas en las que sí va a afectar su glucemia, como son las personas diabéticas, a comparación de las personas que estamos sanas, que queremos reducir nuestro peso o controlar alguna enfermedad metabólica, ya que lo podemos realizar con ejercicio o también, pues iniciando una dieta más saludable. Y actualmente es importante llevar una dieta más saludable, por lo cual, en este caso que estamos abordando el tema de los edulcorantes y se aconseja evitarlos, es necesario que también, demos algunas recomendaciones para identificarlos. ¿De qué manera los vamos a identificar? Como habíamos mencionado, si nosotros acudimos a alguna tienda o algún súper, nosotros vamos a poder leer que contienen edulcorantes. Si no lo mencionan, nosotros podemos revisar en los ingredientes o en la etiqueta nutrimental que va a contener una E seguida de 3 dígitos. De esta manera podemos identificar cuál es el edulcorante que fue utilizado para su preparación. Y así de esta manera nosotros nos podemos informar qué características tiene este edulcorante al googlearlo en internet. Y obviamente después de haber leído esta información, yo también a la hora de que acudí al súper, pues sí vi algunos, buscando un yogur, vi que algunos de los productos pues decían ahí en letras grandísimas edulcorantes, que contenía edulcorantes. Entonces es importante que nosotros nos fijemos en esto y pues obviamente evitarlos. Entonces seleccioné uno que dijera que era natural, aunque ya sabemos que son alimentos o productos ya procesados, por lo cual tan natural ya no viene el producto. Entonces hay que poner especial atención en aquellos productos que mencionan que son sin grasa, que son light, que no contiene azúcares, porque de alguna manera tienen algún edulcorante o algún otro compuesto, el cual, modifica la estructura, la composición de ese alimento y ya no es natural. Y entonces informarnos de qué estamos consumiendo realmente. Y la información que hasta ahorita te he compartido, también te voy a compartir el link donde encontré esta información. Y pasando a otro tema, pues obviamente hay estudios en los cuales, se ha comprobado que efectivamente pueden causar estos efectos, como la aparición de la diabetes por el uso de estos edulcorantes. Y así el estudio realizado en el Hospital General de México por uno de los investigadores tuvo como objetivo pues comprobar que el uso de estos edulcorantes a largo plazo pueden hacer que afecte la función pancreática, esto pues afectando también la función en la producción de lo que es la insulina y en determinado momento llegar a padecer lo que es la diabetes tipo 2. Y bien, entonces este edulcorante, pues como ya hemos mencionado, hay que tener cuidado en el uso de ellos también. No es recomendable si lo hacemos que sea de manera esporádica o en pequeñas cantidades. Esto porque, por ejemplo, en este estudio que se llevó a cabo, se analizó en 120 personas sanas entre edades de 25 a 35 años. Se separaron en 3 grupos en los cuales al primer grupo se le dio un placebo, únicamente consumieron agua. El segundo grupo se le dio una dosis de 48 miligramos de sucralosa y al tercer grupo se le dio una dosis de 96 miligramos. ¿Esto cómo se preparó? Esas dosis fueron de sucralosa diluidas en 60 mililitros de agua.
Esto se les dio por 10 semanas, a los cuales se les estudió con una prueba clínica de laboratorio. Entonces, esta prueba se denomina curva de tolerancia oral a la glucosa y esto era para medir su nivel de resistencia a la insulina. Bueno, hay que recordar que la sucralosa es la cloración del azúcar natural y que hay otro edulcorante denominado stevia que procede de Uruguay, es una planta y bueno, este es natural, no se les dio de este, sino que fue sucralosa. Y bueno, ¿cuál fue el resultado después de analizar esta prueba? Bueno, obviamente los del grupo placebo, pues obviamente no se compara su resultado de glucemia o de insulina en sangre con los del grupo 2 o grupo 3, ya que los otros sí presentaron mayores niveles de azúcar o glucosa en sangre, así como de insulina. Y otro de los datos obtenidos como resultado de este estudio fue que al igual que en nuestra lengua tenemos receptores del sabor dulce, el páncreas también tiene y se denominan T1R2 y T1R3. De esa sucralosa que se suministró únicamente se observó que el 7% fue absorbida y esta se unió a esos receptores del páncreas promoviendo la liberación de más insulina. Por eso en el estudio se encontró que había niveles más elevados de insulina. Porque si no se consumió glucosa o no se pues como tal es un edulcorante el cual pues no promueve, ¿no?, que se libere o que incremente el nivel de glucosa, porque si no pasó esto, hizo que el páncreas produjera más insulina. Bueno, fue debido a que estos actúan en los receptores del páncreas, esta sucralosa, haciendo que se libere más insulina. Y bueno, esto a largo tiempo tiene un efecto directo sobre los receptores pancreáticos, lo que puede hacer que este órgano produzca más y más insulina. Entonces, en cierto momento, el investigador menciona que el consumo de estos edulcorantes puede causar tanto estrés como apoptosis de las células beta y con esto, bueno, puede hacer que se pierda la capacidad de producción de insulina por el páncreas, ocurriendo que así pues pueda padecer la diabetes. Y es importante mencionar para que se entienda un poquito más que la insulina son producidas por las células beta. Las células beta se encuentran en el páncreas. Y bueno, la función de la insulina, ¿cuál es? La insulina es como si fuera una llavecita dentro de nuestro organismo, la cual va a viajar por nuestro cuerpo y va a ir a determinadas células. A cada una de las células funciona como una llave, la cual abre la puertita, entra la glucosa o la azúcar y se metaboliza. Esta glucosa o azúcar proviene de los alimentos que nosotros consumimos. Pero en este caso, por ejemplo, se trata de los edulcorantes que bien nos dicen que no nos aportan calorías, que no va a interferir o tener efecto en el aumento de la glucosa en sangre y que nos va a ayudar a reducir el peso. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Y como se mencionó en el estudio, si nosotros consumimos edulcorantes durante un tiempo sostenido o a lo largo de este tiempo, bueno, pueden presentarse ciertas complicaciones pues, en las células beta. En este caso, la insulina puede verse afectada, ya no se podría quizás reconocer por nuestro organismo, lo cual se puede derivar en la resistencia a la insulina. Esto porque el edulcorante actúa, como ya lo mencionamos, sobre los receptores del páncreas, produciendo un estrés o apoptosis de estas células, lo que va a llevar a que esta resistencia a la insulina, como sabemos, la resistencia a la insulina es cuando esa insulina que se produce ya no tiene el mismo efecto, ya sea que no se reconoce por nuestro organismo. Si ya habíamos mencionado que era como la llavecita que abría la puerta de cada una de las células, ahora ya no funciona, ya no abre esa puerta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El páncreas sigue produciendo insulina debido a que la carga de glucosa está allí. No puede entrar porque esa insulina no es efectiva, ya está dañada. Entonces esa glucosa sigue allí y manda la señal a nuestro organismo de que necesita más insulina. Se sigue produciendo más insulina, sin embargo, esta no
tiene una calidad adecuada para actuar de manera normal y se sigue produciendo más insulina. Entonces es por ello, por ejemplo, que aquí en este estudio se encontraron más cantidad tanto de glucosa como de insulina. Y bueno, es importante cuidar el consumo de estos edulcorantes, no excedernos. Como sabemos, ya es un producto sintético, es un producto obtenido de forma química. Y por último, la recomendación es que debemos preferir una alimentación más natural. En este caso, bueno, si nosotros obviamente nos gusta el sabor dulce, bueno, obtener esos azúcares de forma natural a través de las frutas, del consumo de verduras o cereales y, bueno, fomentar estos hábitos también en los niños que ahora están acostumbrados a, por ejemplo, consumir bebidas pues que también tienen edulcorantes o refrescos, juguitos. Entonces hay que también transmitir esta información hacia ellos. Esto para que ellos crezcan de una forma más sana y pues evitar nuestros riesgos que los puedan perjudicar en un futuro. Y bueno, también el investigador señala que si bien se usó en este estudio esas dosis de 48 o 96 miligramos de sucralosa, hay que puntualizar que las personas consumen más cantidad de esta dosis que se estudió, por lo cual, bueno, esta cantidad la pueden llegar a consumir tan solo en una bebida, ya sea en un refresco light o, bueno, ya también las podemos encontrar, por ejemplo, en galletas y yogur light que van a tener, bueno, en su contenido sucralosa. Por lo cual, bueno, hay que revisar esa etiqueta nutricional que tienen los alimentos que estamos consumiendo, que estamos comprando, para pues ir checando qué tanto consumimos nosotros o no estos edulcorantes. Como ya mencionamos, a la larga y también si se consumen en mucha cantidad, bueno, pues pueden llegar a forzar a nuestro páncreas, afectando a la producción de esta insulina y llegando a padecer esta diabetes tipo 2. Por si en un futuro se tiene la enfermedad, no tenemos como tal el antecedente familiar que en nuestra familia se tenía pues familiares enfermos de diabetes. Bueno, si nos preguntamos y hacemos conciencia de lo que estuvimos consumiendo durante ese tiempo, nos daremos cuenta que pudo haber sido aquella galleta, aquella bebida o aquel alimento light o que contenía sucralosa. Por lo tanto, bueno, es necesario que pongamos especial cuidado en qué estamos consumiendo. Y bueno, aquí también te voy a dejar link para que cheques tú mismo la información y así te des cuenta de esto. Y espero te haya gustado este podcast y bueno, puedes dejarnos tu comentario.